Buenos días. Frente a este trabajo, demostraremos la didáctica de la variación en una situación problema específica. En este momento hablaremos de la compra de un apartamento. Este trabajo es presentado por Daniel, por Juan Camilo y por Ingrid Vanessa. En este trabajo encontrarán tres divisiones. La etapa 1, que es la de exploración, el planteamiento del problema y los reconocimientos de las condiciones especiales de este problema. La etapa 2, que habla de la investigación, el primer acercamiento y de la búsqueda de información para darle respuesta a las dudas que surgieron. Y la etapa 3, resultados y conclusiones, mostrando todo el proceso, todos los resultados obtenidos en este proceso. La etapa 1 de exploración se centra en conocer el problema, de lo que se va a trabajar, un primer acercamiento, y queremos reconocer características, lo que se sabe, las primeras preguntas que surgen y las primeras hipótesis que podemos hacer sobre el problema. El planteamiento del problema frente a la compra de un apartamento se nos muestra de la siguiente manera. Se nos dice que cada uno de nosotros va a solicitar al banco un préstamo para comprar nuestro primer apartamento. El banco nos ofrece un préstamo de 150 millones de pesos con un interés de 12% anual a un total de 360 meses. Y por último, se nos entrega una tabla de amortización que contiene el abono a capital, el abono a interés y la cuota mensual a pagar. Esto también nos deja con las primeras impresiones del problema. Tenemos un préstamo total de 150 millones de pesos con un interés anual de 12%. Sin embargo, como lo podemos ver en el reconocimiento de las condiciones, nos dice que mensualmente se pagaría un 1% de interés mensual, debido a que el interés mensual se divide en la cantidad de meses. También podemos deducir que los 360 meses del préstamo hacen referencia a 30 años. Y por último, tenemos que, basados en la tabla de amortización, la cuota fija que se paga mensualmente es de 1.542.918,90 pesos colombianos. A lo cual nos surgen las siguientes preguntas al comenzar. ¿De dónde surge la cuota fija? ¿Para qué sirve el interés y cómo afecta en el pago del préstamo? Si las cuotas son tan altas, ¿por qué nos demoramos tanto tiempo pagando el préstamo? Y cómo se ven las columnas de la tabla de amortización gráficamente. A estas preguntas, y sin haber hecho una investigación previa, tenemos las siguientes hipótesis. Trabajar solo con un intervalo de la tabla de amortización predice el comportamiento de toda la tabla. Es decir, tomamos los primeros 30 meses y con eso podemos predecir el comportamiento de todos los 360 meses. El abono a capital y el pago de intereses es inverso, es decir, el pago de intereses va en disminución y el abono a capital va en aumento. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, mostramos tres partes de toda la tabla. Mostramos los 5 primeros meses, los 4 meses intermedios y los últimos 5 meses, mostrando las diferencias. En este caso, el interés a pagar en el primer mes empieza siendo muchísimo más alto a comparación del último mes, que es la cuota más bajita. Y si se dan cuenta, es un inverso entre la deuda, el abono a deuda y los intereses a pagar. Es decir, la última cuota que se paga en los intereses es la primera que se paga en el abono a deuda y viceversa. Continuamos con el abordaje de la etapa 2 que denominamos como investigación. Allí intentaremos validar las hipótesis que inicialmente teníamos y también se van a reconocer o profundizar en cada uno de los datos que se habían dado para el problema, puntualmente la tabla de amortización que nos habían dado. En esta tabla de amortización inicialmente se buscará determinar qué es lo que cambia y también se intentará ver cómo se va dando este cambio, es decir, buscaremos patrones de cambio en estos elementos, en estos datos. También se buscarán caracterizar los elementos que no cambian. Posterior a ello se buscará llegar a alguna aproximación a un modelo para la situación y finalmente se evaluará la pertinencia de ese modelo dependiendo del fenómeno que estamos explorando en este caso. Para el primer momento que denominamos como reconocimiento del cambio, entramos a explorar la tabla de amortización, vemos que está compuesta por tres columnas y en cada una de estas hay elementos que van cambiando, que son los pagos
o la distribución que se va haciendo del valor de cuota que se va dando mensualmente. Entonces, inicialmente vamos a tomar cada una de estas columnas como elementos separados y en cada una de estas columnas intentaremos determinar la diferencia que se va a ir dando de un dato al inmediatamente siguiente. Sucesivamente vamos a seguir ese proceso desde el primer dato hasta el dato 360, viendo cómo se comportan estas diferencias que denominamos primeras diferencias y donde buscaremos algún tipo de patrón o generalidad que nos permita dar cuenta del cambio en esta situación. En este caso, pues se tomó por aparte para las tres columnas. Para la primera columna de intereses a pagar, arrancamos con una primera diferencia de 429, la cual se va incrementando gradualmente a medida que va pasando el tiempo. Para la segunda columna de abono a deuda sucede exactamente lo mismo, solo que en este caso los valores, y es algo que reconocimos, son exactamente iguales a los intereses a pagar. Sin embargo, son de un signo opuesto, lo que quiere decir que a pesar de que se está representando un cambio que entre comillas es igual, ese se realiza en una dirección opuesta, por así decirlo. Finalmente tenemos la columna de saldo obligación, la cual arranca con una primera diferencia de 43.348 y se va también a ir incrementando a medida que va pasando el tiempo. Estas primeras diferencias para esta columna de saldo obligación vimos que también eran exactamente los mismos valores de la columna de abono a deuda desde el mes 2 en adelante. Reconocemos entonces que en los tres casos las diferencias van a variar dependiendo del tiempo y también que las tres columnas van a tener alguna dependencia entre sí. Eso quiere decir que si encontramos algún tipo de patrón o cambio, de patrón de cambio en este caso, para alguna de las columnas, consecuentemente ya se podría determinar la variación en las otras dos columnas restantes y en todo el fenómeno que tenemos acá, que es la tabla de amortización. Continuamos entonces ahora a evaluar qué es lo que permanece constante, que es la cuota fija de 1.542.919, valor que siempre se mantiene fijo desde el mes 1 hasta el mes 360. También vimos que ese valor va a ser siempre el resultado de la suma de los valores de la columna de intereses a pagar con los de la columna de abono a deuda, sin importar el mes del que se esté hablando. Ese valor de cuota vimos que se puede determinar como la expresión de crédito por tasa sobre 1 menos 1 más la tasa elevada al número de meses. En este caso la tasa va a ser mensual. Y como se dijo antes, va a ser siempre el resultado de la suma del abono a intereses con la suma de abono a deuda. Aquí vimos que a pesar de que el abono a intereses mensualmente se va a ir disminuyendo gradualmente y el de abono a deuda gradualmente también se va a ir incrementando, esto que se le va restando a abonos a intereses se va a ir agregando consecuentemente a la columna de abono a deuda, de manera que siempre, en todo caso, a pesar de que sea un mes N, un mes 360, en este caso el último que tenemos para la tabla, el resultado siempre vaya a ser 1.542.919. Seguimos entonces ahora con una aproximación al modelo. Ya identificamos el cambio, qué elementos cambiaban, qué elementos son constantes, buscamos aproximarnos a estos patrones de cambio en la situación y ahora pasamos a aproximarnos a la modelación de este fenómeno, del conjunto de datos que tenemos para cada una de las columnas. Inicialmente se van a graficar por aparte las tres columnas o los datos que tenemos allí como puntos en el plano cartesiano respecto a cada mes, o sea, respecto al tiempo. Inicialmente se hace para un conjunto de datos pequeño y desde allí se intenta aproximar un modelo para toda la situación, lo cual vemos que no resulta pertinente en tanto cuando evaluamos los 360 datos. Digamos que para las tres columnas lo que mejor se ajustaría sería una función polinómica de cuarto grado. En los tres casos tendríamos funciones polinómicas de cuarto grado que nos arrojarían un r al cuadrado igual a 1, por lo que se tendría un buen ajuste. Continuamos entonces ahora con la evaluación de los modelos seleccionados. Se relaciona pues esta fase con lo que se mencionaba por Vasco en el proceso de desarrollo del pensamiento variacional con el abordaje de situaciones de variación, en la de echar a andar o correr los modelos
de las situaciones de variación que se pueden identificar. En este caso, pues entraríamos a ver si estos tres modelos son pertinentes, o si nos arrojan algún error, o también si son pertinentes en tanto el modelo y los datos que tenemos en cada una de las columnas efectivamente corresponderían a una función polinómica de cuarto grado. Para ello, pues lo que decidimos hacer fue pensar en que si bien las cuartas derivadas de las funciones polinómicas que tenemos van a ser constantes, un valor constante, querría decir que si los datos reales de las tres columnas se comportan de una manera similar a los modelos que tenemos, es decir, que si se comportarían como funciones polinómicas de cuarto grado, entonces sus cuartas diferencias también deberían ser constantes. Esto fue algo que entramos a evaluar posteriormente y donde vimos que para la columna de intereses a pagar esto no se cumple, no vemos alguna regularidad en estas cuartas diferencias. Para la columna de abono a deuda sucede lo mismo y finalmente para la de saldo obligación también se tiene el mismo comportamiento. Continuamos entonces ahora con una fase que denominamos como comparación y reformulación del modelo. En este caso pues se indica que se realiza una segunda exploración de los datos que tenemos en el fenómeno. En este caso pues ya no tomaríamos cada columna como un elemento por aparte o diferente, sino en relación a todos los datos y toda la tabla. Desde allí pues determinamos que para la columna de intereses a pagar, cada uno de esos datos se va a determinar como el 1% del saldo de obligación del mes anterior, arrancando en 1.500.000, en los 150 millones. Para la columna de abono a deuda, el valor de esta columna y de cada uno de esos datos va a ser el resultado del valor de la cuota menos el valor de los intereses a pagar para un determinado mes. Y para la columna de saldo de obligación se determinaría su valor para un mes cualquiera, como el valor del saldo de obligación del mes anterior menos el abono a deuda del mes seleccionado. En este caso, llegamos a que para un mes N, el saldo de obligación se puede determinar como un SO sub N-1 o el saldo de obligación del mes anterior menos la cuota fija menos el saldo de obligación del mes anterior por el 1%. Esto nos permitió también aproximar esta expresión a un tipo de patrón de cambio o de relación que se va a dar entre el valor de saldo de obligación en un mes N-1 a un mes N, donde para pasar del valor de saldo de obligación del mes N-1 realizaríamos la resta de la cuota menos el saldo de obligación de ese mismo mes por el 1%. De allí tendríamos ya el resultado del valor del saldo de obligación para el mes N. Vemos que esto se cumplía para todos los datos y ahí pues acá también lo evaluamos para del cambio del primer mes al segundo mes en el valor del saldo de obligación, donde efectivamente se cumpliría y pues cumpliría también con ser un patrón de cambio que se irá dando en esta columna y que se va a mantener desde el mes 1 hasta el mes 360 sucesivamente. Conclusiones. Podemos tomar a la tasa de interés como el pensamiento variacional que se aplica al comprender cómo cambian los pagos mensuales en función de la tasa de interés. Cuando la tasa de interés aumenta, los pagos mensuales tienden a aumentar. Y cuando la tasa de interés disminuye, los pagos tienden a disminuir. Este entendimiento es esencial para evaluar diferentes opciones de préstamo para tomar así una decisión financiera. Ahora bien, para el plazo del préstamo, como determinamos que puede afectar el pensamiento variacional, es que si un pago mensual es afectado determinando el tiempo que tenga que llevarse a cabo los pagos de este mismo. Es decir, si tenemos un préstamo a 30 años, los pagos mensuales van a ser más bajos en comparación a un préstamo que se ha sacado en un menor tiempo, ya que si tomamos un préstamo en menor tiempo, sus pagos mensuales van a ser mayores. Ahora sí, decimos que el pensamiento variacional implica comprender cómo cambian los pagos en función del plazo del préstamo y poder evaluar
cómo estas variaciones afectan la situación financiera del prestatario. Bueno, con el monto del préstamo podemos decir que el pensamiento variacional se aplica a analizar cómo los pagos mensuales cambian con diferentes montos del préstamo. Un préstamo más grande resultará en pagos mensuales más altos, incluso si la tasa de interés y el plazo del préstamo son los mismos. Comprender cómo varían los pagos en función del monto del préstamo es fundamental para poder determinar cuánto se puede permitir pedir prestado y cómo afectará la capacidad de pago mensual. Ahora bien, para el modelo del préstamo podemos decir que determinamos una ecuación de cuarto grado que generalmente toma la forma que observamos en pantalla. Si bien determinamos una variable dependiente, que en este caso son los pagos mensuales, podemos determinar una variable o unas variables independientes, las cuales podemos decir que pueden ser la tasa de interés, el plazo del préstamo o el monto del préstamo. Ahora bien, la relación que encontramos entre estas variables es que si entre las variables podemos ver una relación que nos describe cómo cambia una cantidad en función de la otra, el cual es fundamental para nuestro modelo. Análisis del modelo. Ahora bien, podemos decir que el modelo que determinamos nos ayuda a predecir los pagos mensuales en los diferentes tiempos que se determinan. Si bien también podemos ver un análisis para poder comprender cómo los pequeños cambios en las variables independientes afectan los pagos, podemos decir que la ecuación de cuarto grado nos proporciona una representación matemática más completa de la relación entre las variables. Si bien los coeficientes nos indican una magnitud de dirección en efecto a las variables independientes, podemos decir que un coeficiente positivo significa un aumento en la variable independiente, correspondiente a la tasa de interés, al plazo del préstamo y el monto del préstamo. Esto resulta en un aumento en los pagos mensuales, mientras que un coeficiente negativo nos indicará lo contrario a lo que ya se estableció. Ahora bien, en resumen, podemos decir que el análisis del modelo nos proporciona información detallada sobre cómo las variables independientes afectan los pagos mensuales del préstamo, permitiendo una confiabilidad y una predicción en nuestro modelo.